Buenas noches, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, formalmente en la bajada de la semana, como dice Martín Muy Rodríguez, bien. hacía días que no lo decíamos. Hacía días que no se escuchaba, pero Sí. sí, en la bajada de la semana y dentro de poco ya vamos a poder decir buenas tardes. Falta poquito. Sí, ¿no? sí, ojalá, ojalá. Vamos a por eso. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar por un tema no muy agradable. Tras la muerte por hambre de decenas de personas en la Franja de Gaza, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay hizo, a través de un comunicado, un llamado urgente a Israel para permitir el acceso de la asistencia humanitaria a través de las Naciones Unidas y en base a los principios del derecho internacional humanitario, con el fin de resolver la hambruna que se está extendiendo en Gaza. Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, aseguró que ningún país ha rechazado los nuevos pasaportes uruguayos emitidos desde abril y en los que se suprimió el lugar de nacimiento y que por el momento no está previsto realizar cambios en los documentos de viaje. El diputado Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional, quien elevó un pedido de informes sobre el viaje del presidente Yamandú Orsi a Chile para conocer costos y también quiénes viajaron, sostuvo que el canciller está faltando a la verdad en el tema pasaportes. Bueno, por supuesto tendremos el desarrollo de toda esta información, pero hay mucho más. Sí, vamos a ver los titulares. El exintendente de Cerro Largo, José Yurramendi, dijo a MBD Noticias que no es cierto que la intendencia no tenga acceso a líneas de crédito bancario, como lo aseguró el actual intendente Cristian Morel. La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas se reunirá mañana con el Ministerio de Economía y Finanzas para plantear la necesidad de volver a percibir el aumento de 3% en las pasividades más sumergidas que se dejó de pagar en el anterior gobierno. La última encuesta de Ágora revela cuáles son los principales problemas de los uruguayos que viven en el norte del país y se creen que los intendentes electos podrán atender estas cuestiones. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, aseguró a MBD Noticias que la consultoría del BID, encargada por el gobierno anterior, que concluye que Casupá es una opción más segura que Arasatí ante escenarios de sequía, fortalece la decisión del gobierno de descartar el proyecto Neptuno. La selección uruguaya femenina de fútbol juega esta noche ante Chile en un encuentro trascendente para lograr el pasaje a la semifinal de la Copa América 2025. El partido se puede ver por la señal 6.1 de TV Ciudad. La Corte Suprema de Brasil descarta por ahora el arresto del expresidente Jair Bolsonaro a pesar de su incumplimiento de las restricciones impuestas por ser acusado de intentar un presunto golpe de Estado. El Fondo Monetario Internacional aseguró que la revisión del acuerdo con Argentina está muy avanzada. La vocera del organismo evitó dar precisiones de cuándo se realizaría el desembolso de $2.000 millones. Recuerden que además de vernos en la pantalla de TV Ciudad, también lo pueden hacer por tvciudad.uy, en nuestro canal de YouTube y nos pueden escuchar por la Uniradio 107.7 FM. Ahora vamos a salir del estudio para conectar con nuestros compañeros que están en exteriores. Exacto, Mariana, dos de nuestros compañeros en distintos puntos de Montevideo. En primer lugar, vamos al contacto con Martín Duarte, que está en la Institución de Derechos Humanos, donde hubo una intensa actividad en esta jornada. Martín. Así es, en esta jornada se está llevando aquí un conversatorio, en particular con distintas organizaciones sociales, poniendo el foco de lo que se viene haciendo y lo que se debería hacer en torno al combate al racismo. Hay distintas instituciones que están participando justamente con los directores de la institución. Y vinculado a este tema, hoy estuvimos en el Parlamento porque la comisión, en este caso de legisladores, sigue recibiendo los currículums y también las presentaciones de los planes de distintos, en este caso, activistas y personalidades que aspiran justamente a cubrir uno de los cargos vacantes en la dirección de este organismo. En algunos minutos ampliamos. Y en los corredores del Ministerio de Salud Pública está Diego Martini con novedades de la JUNASA. Diego. Sí, así es, compañeras. Buenas tardes para todas y todos. Por primera vez en este periodo se reunió la Junta Nacional de Salud con todos sus componentes, incluidos los componentes sociales. Recordemos que tiene, además del Ejecutivo, a los prestadores de salud, al BPS, a los usuarios y también a los funcionarios. Así que vamos a estar hablando de esto porque se reunió y ya se presentaron los ejes de trabajo en el periodo 2025-2029 con la presidenta de la JUNASA. En unos minutos tendremos su palabra.
Gracias, Diego. Y vamos con otro adelanto de una buena noticia, porque estudiantes del Liceo número 4 de Maldonado van a estar representando a Uruguay en una competencia organizada por la NASA en Estados Unidos, con una propuesta para combatir el cambio climático. El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, reconoció el logro de las y los estudiantes y de la comunidad educativa. Realmente contentos, y más en este caso un liceo de Maldonado que viene repitiendo, ¿no? Viene repitiendo participación y creo que esto habla muy bien también de esas comunidades educativas y de los docentes que están acompañando. Van a formarse 4 equipos con toda gente de diferentes partes del mundo y esos equipos van a competir entre sí, completando en 4 días un RFP, que es una propuesta sobre lo que tenés que conseguir con tu proyecto. Estamos preparando con nerviosismo, con ansiedad y bueno, con emoción y ilusión de ir y bueno, tratar de hacer lo más posible la competencia. Comenzamos el desarrollo de la información. Les contamos que el ex intendente de Cerro Largo, José Yurramendi, dijo a MBD Noticias que la actual administración está hablando del déficit de la comuna para tapar la verdadera noticia, que es que 200 familias se quedaron sin trabajo en el departamento. El ex jefe comunal destacó que no es cierto que la Intendencia no tenga acceso a líneas de crédito bancario, como aseguró el actual intendente Cristian Morel, y señaló que los actuales secretario general y contador general conocen perfectamente la situación porque estuvieron ya 10 años en la gestión. Yurramendi dijo que hace 5 años asumió en medio de la pandemia, luego se enfrentó a una sequía extrema y más tarde la mayor inundación en la historia del departamento. No obstante, y pese a las dificultades, nunca pensó en echar funcionarios. Estos números que hoy se manejan son gran parte que conocen bien el actual secretario general de la Intendencia y el actual contador, ya que fueron secretario general e intendente en algunas ocasiones y contador general de la Intendencia, el actual contador de los 10 años anteriores a los que yo estuve. Y incluso el intendente Morel valoraba como la mejor gestión de la historia para Río Branco, en su localidad, la del economista Botana, cosa que ahora parece que no lo es así, pero que sí la archivo resiste. Entonces, ¿por qué hago este análisis previo? Para decirles que gran parte de la situación financiera que hoy tiene la Intendencia, ese déficit, se viene arrastrando de muchos años. Nosotros hicimos un fideicomiso para afrontar deudas a proveedores y para hacer inversión de obras en todos los municipios, que hoy es gran parte de esa deuda famosa que hoy se publicita, pero una deuda a pagar a 15 años, por lo tanto, de los 1.600 millones de pesos que hoy se publicita la deuda de la Intendencia, la mitad, venimos a decir, muy cerca de la mitad, es del fideicomiso. El exintendente enfatizó que no es cierto que la Intendencia no tenga acceso a líneas de crédito y recordó que en su momento todas las decisiones de su administración se votaron por todos los sectores del Partido Nacional. Lo que creo que se está generando una gran paraguas para usar ese paraguas para ahorrar gente y tapar la noticia. Hoy la noticia en Cerro Largo tiene que ser que más de 200 familias, madres de hogar, personas, padres, pero que viven de ese trabajo, quedando sin trabajo, y se quiere ocultar esa noticia, generando toda esta noticia del déficit, que no es algo novedoso y que se haya generado en los últimos 2 años, sino que es algo que todos sabíamos y que por supuesto que hay que buscarle la solución. Vamos a uno de los temas de la portada. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, desmintió categóricamente que algún país haya rechazado los pasaportes nuevos de ciudadanos uruguayos. El jerarca señaló que el único problema que se presentó es de carácter técnico y afecta a las visas permanentes y no a las de tránsito, que son utilizadas para turismo y representan el 90% de los pasaportes. No tenemos ningún rechazo de ningún país en relación a los pasaportes que tienen esta peculiaridad nueva. Este es el punto de partida. Por lo tanto, que haya análisis por parte de países que necesitan su tiempo no significa rechazo, porque como he visto en algunos medios internacionales que hablan de rechazo, es una información mentirosa y la desmiento categóricamente. O sea que por ahora han podido ingresar. Por ahora no hay ningún caso de ciudadano
uruguayo que no haya accedido a algún país del mundo. El único problema que estamos detectando, que es lo que tú señalas, es el tema de visas permanentes, no de tránsito. 90% de los pasaportes se usan para turismo. Y ese tránsito de turismo está funcionando de la forma normal como funcionó siempre. Nosotros tenemos que resolver dos grupos pequeños, si hablamos en número, de jóvenes que quieren visas largas para estudiar. Un pequeño grupo está en Francia y por lo que tengo entendido otro pequeño grupo está en Alemania. Es ahí que están focalizados nuestros técnicos para resolver el problema. Esos son los problemas concretos, son concretos. Nosotros no queremos un bla 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 genérico porque no pasa nada. Y si pasa, como en estos casos, los vamos a resolver técnicamente encontrando los instrumentos. Esperemos en tiempo, porque el problema también, los muchachos tienen un tiempo para iniciar la universidad, pero ahí no depende solo de nosotros, pues nosotros vamos a hacer propuestas a esos países que esos países la acepten en función de las visas largas. Lubetkin aseguró que si se presenta otro tipo de errores, tomarán las medidas del caso y se realizarán los cambios necesarios. Y seguimos en tema porque el diputado Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional manifestó que el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, es arrogante y orgulloso al no reconocer la afectación que viene provocando el nuevo pasaporte en cientos de uruguayas y uruguayos. También dijo a MD Noticias que Lubetkin falta a la verdad, repitiendo que no hay uruguayos afectados por esta problemática. Hemos recibido la información de unos chicos que iban a tocar a un festival de rock en Alemania este fin de semana, que no pudieron viajar. Una decena de estudiantes, ciudadanos, la mayoría ciudadanos naturales, nacidos aquí en Uruguay, que tienen ya previsto ir a estudiar a Francia. La embajada alemana se ha transmitido un comunicado donde incluso los viajes de corta estadía para aquellos pasaportes expedidos luego del 23 de abril del 2025 no podrían ser posibles. Entonces, por supuesto, ya es un problema que cada día que pasa se agrava, se incrementa aún más. Y por otro lado tenemos al canciller de la República que en lugar de reconocer con humildad y no con soberbia y arrogancia, que es como lo estamos viendo actuar en los últimos días, dice que esto no se va a cambiar. Él volvió a repetir hoy lo que la semana pasada en dos entrevistas que dio en dos canales distintos de televisión, dijo que él no conocía ciudadanos afectados. Bueno, en la jornada de ayer yo recibí a una de las afectadas y le envié el expediente vía WhatsApp al señor canciller. Creo que debería demostrar un poco de humildad, bajar la soberbia y reconocer que en este error, si cada día que pase, se profundiza aún más los perjuicios. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Momento de salir del estudio porque nos convoca Martín Duarte desde la Institución Nacional de Derechos Humanos. Martín, adelante, te escuchamos. Gracias, Mariana. A propósito de este conversatorio de repensar qué está haciendo nuestro país en torno al compromiso sobre la lucha contra el racismo, estamos con uno de los directores de la institución, Marcos Israel, que le agradecemos estos minutos. Bueno, Marcos, gracias por estos minutos. En particular, ¿en qué está este conversatorio que se sigue desarrollando aquí en la institución de repensar estos tiempos y también el trabajo de las organizaciones sociales, de la propia institución en torno al combate al racismo, ¿no? Sí, en realidad este es un grupo de trabajo que se abre hoy. La idea es tener el input para transformar, tomar, digamos, por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos, el mecanismo de monitoreo de las convenciones a las cuales Uruguay se obligó, digamos, por decisión soberana, ¿no? Entonces, la sociedad civil nos hizo ese reclamo teniendo en cuenta que el antecedente que tuvimos con la población en situación de discapacidad, que también hizo su reclamo en su momento, nosotros lo recogimos, formamos el mecanismo, hicimos toda una tarea muy importante a nivel nacional para formar ese mecanismo, formamos un consejo asesor
con representantes de todos los departamentos del país. Y bueno, fue un éxito, la verdad, y entonces las instituciones afrodescendientes y algunas indígenas, tomando ese ejemplo, digamos, y sabiendo que Uruguay también está comprometido con estos convenios de lucha contra el racismo, bueno, recogimos eso y la idea es formar el mecanismo para esto otro, más o menos con los mismos lineamientos, pero obviamente con la especificidad que tiene el tema de racismo y discriminación. Así que bueno, esa es la idea, esa es la tarea que se empezó hoy y que va a durar, nosotros le pusimos una duración de un mes para tomar los inputs y realmente empezar a formar el mecanismo. A partir de estos insumos que las propias sociedad civil va trayendo, ¿cómo se separa luego de ese mes de trabajo? ¿Cómo se concreta y qué objetivos se trazan? Bueno, estamos tomando, es decir, estuvieron también participando por vía Zoom el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Sudamérica y otras gente de la OEA también. Y, por supuesto, lo que en definitiva a toda esa expertise le vamos a sumar es la experiencia que nos traen las organizaciones de sociedad civil en todo el territorio nacional para focalizar, digamos, cuáles son los problemas más importantes. O sea, acá se van a definir dos cosas: cómo va a funcionar el mecanismo y cuáles van a ser las prioridades que va a tener. Sobre esa base es que vamos a formalizar el trabajo. Y le hago la última, una más de entrecasa, ¿cómo viene tomando, en este caso, la incorporación de Mota al plantel a partir de lo que se definió en el Parlamento? Y hoy estuvimos siguiendo también el trabajo de la comisión que está estudiando la otra vacante que se va a estar resolviendo en los primeros días de agosto. Bueno, esperamos que se incorpore lo antes posible, porque en este momento lo que pasa es que el trabajo se ha dividido por 3 en vez de por 5, así que cuanto antes se incorporen los nuevos integrantes, mejor. Le hago una más a propósito de lo que han señalado algunas organizaciones judías en torno al crecimiento del antisemitismo en nuestro país. ¿Qué mirada tiene? Bueno, sí, es indudable, ¿no? Es ostensible. La verdad que es una gran preocupación. Nosotros desde acá estamos formando un observatorio para todas las minorías. Es un trabajo que se está haciendo, que va a llevar un poco de tiempo. Un observatorio justamente de situaciones de discriminación, sobre todo discurso de odio. Vamos a estar siguiendo a los principales medios del Uruguay, sobre todo los que de alguna manera participan en las redes, ¿verdad? Porque es allí donde se manifiesta también muchísimo el tema del racismo y discriminación, en este caso del antisemitismo. ¿Qué lo atribuye? Ese crecimiento, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay un crecimiento a nivel mundial de lo que podríamos claramente definir como nazifascismo en versión islámica. Eso hace que, de alguna manera, eso ha impactado en gente que no está muy clara sobre de dónde viene esto, digamos, o sea, para decirlo claro, es decir, la Carta Fundacional de Hamás es un manifiesto nazifascista, y esto la gente no lo maneja. Y entonces se embanderan con algo que en realidad ya es muy conocido, con todas las consecuencias que trajo hace poco menos de un siglo. Y entonces ese embanderamiento es absurdo completamente, tenemos que luchar contra eso. Es muy difícil luchar contra la desinformación. Es un trabajo muy grande, es decir, luchar contra la desinformación que viene a través de los medios es una tarea titánica. Pero bueno, hay que darla porque las consecuencias ya las conocemos. O sea, si solamente conocemos la historia sabemos cuáles son las consecuencias. Y que además esto no es una cuestión solamente respecto de los judíos. O sea, acá hay organizaciones, por ejemplo, para decir algo, los LGTB, o mismo las organizaciones de género. ¿De dónde viene esta corriente? Bueno, sabemos que esas sí son sociedades patriarcales y sociedades brutalmente discriminadoras. Y eso parece que la gente no lo entiende y, bueno, no sabemos bien cómo hacérselo entender. Le agradezco mucho estos minutos, es muy amable.
Bueno, compañeros, vamos a seguir a propósito de lo que le consultábamos también al director de la institución, a propósito de lo que ocurrió esta jornada en el Parlamento, donde la Comisión de Legisladores está recibiendo el currículum y también una breve exposición de 15-20 minutos de los candidatos a estar ocupando uno de los lugares vacantes aquí en la institución. Si le parece, repasemos lo que decía Mariana Chugar al salir de este encuentro, poniendo énfasis también en el respaldo de la sociedad civil vinculada a aspectos ambientales y el plan que ella propone para llevar adelante de la institución. Primero hablé un poco de mi trayectoria y mi formación que me habilita a estar en esta posición, o sea, mi trabajo en particular como coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos en la UDELAR en los últimos años, que ha consistido en particular desarrollar una línea muy fuerte de colaboración con organizaciones sociales en todo el territorio del país, no solo dando voz a las causas que ellos defienden, sino también brindando herramientas de formación y capacitación para poder utilizar mejor las herramientas que existen a nivel de la legislación nacional e internacional y acuerdos internacionales a los que el país suscribe. Y por otro lado, presentar un plan de trabajo, o sea, cómo yo me incorporaría al directorio, que podrían ser mis aportes o líneas de foco de mi trabajo, y presenté como foco 2 líneas, pensando siempre que los derechos humanos están interrelacionados y son interdependientes, no pueden reducirse a una temática, pero como línea de trabajo para enfocarme sería por un lado la parte de derechos ambientales, la de derechos humanos y el derecho a vivir en un ambiente sano, ¿verdad? Y los relacionados con el medio ambiente, que hay un área especial en la institución que se dedica a eso, y por otro lado los que tienen que ver con la descentralización, que es otra área de la institución que lo que trata es de llevar a todo el territorio las herramientas y la institucionalidad que existe para defender los derechos humanos, ¿no? Bueno, estamos hablando del lugar que dejó vacante aquí en la institución Bernardo Leñani, quien representaba a Cabildo Abierto en el directorio. Por otra parte, contarles que el próximo lunes van a estar asistiendo también otro de los candidatos propuestos también por la sociedad civil, entre ellos quien hoy por hoy desarrolla el rol de comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, que va a estar el próximo lunes asistiendo a esta comisión. Pero el abogado Óscar López Goldaracena fue otro de los candidatos que, apoyados por algunas asociaciones vinculadas a problemáticas de salud mental, bueno, lo promovieron como uno de los posibles candidatos a ocupar un lugar en la institución, y de esta forma se refería al salir de la reunión. Que hoy, 20 años después, veamos que la Institución Nacional de Derechos Humanos ha profundizado y respetado el paradigma de su creación, y que al mismo tiempo ha seguido funcionando y ha crecido y teniendo nuevos desafíos, que hoy se me postule para un cargo de este tipo, lo tomo como una distinción realmente y un honor. Nosotros vamos a transmitir a la comisión y le queremos transmitir a todos que estamos profundamente convencidos que los derechos humanos deben de ser un escenario de ideal común de nuestra sociedad. Son las condiciones necesarias, indispensables para que una persona, viviendo con los demás en sociedad, se realice plenamente como persona y, como me gusta decir, en su cortito tiempo vital, hasta el límite máximo de sus talentos, de sus virtudes, ¿verdad? Que sea feliz en definitiva. Pero esas condiciones están normatizadas, ingresaron al sistema normativo jurídico como derechos humanos, generando un correlato de deberes en el Estado, de deberes en la comunidad internacional, en deberes en los individuos. Transitar hacia ese paradigma de derechos humanos es obligación jurídica de los Estados y es la manera de acercarnos hacia el bien común. Y ese es el paradigma que inspiró hace más de 20 años nuestras ideas para aportar a la creación de una institución de derechos humanos. En Antel, lleva tu plan móvil al siguiente nivel y mantén el precio de tu plan actual por 6 meses. Y desde la Institución Nacional de Derechos Humanos nos vamos al Ministerio de Salud, porque allí Diego Martini nos va a hablar sobre la primera reunión de la Junta Nacional de Salud. Diego, te escuchamos.
Sí, así es, compañeras, como anunciábamos, bueno, se darán cuenta que estamos en el Ministerio de Salud Pública, pero por primera vez se reunió la Junta Nacional de Salud con todos los actores involucrados, esto es, además del Ejecutivo, el BPS, los prestadores de salud, los usuarios y también los funcionarios. Y para hablar de esto estamos con justamente la presidenta de la Junta, con Gabriela Pradera, a quien le agradecemos por estos minutos. Se dejaron los lineamientos para el periodo 2025-2029, ¿en qué consisten? Sí, bueno, esta semana se reunió, como bien decías, por primera vez la Junta en esta administración. Fue un proceso que hubiésemos esperado, hubiésemos deseado que fuera más rápido, pero bueno, la idea, en realidad la prioridad era que arrancara la Junta con todos sus integrantes a pleno, algo que no sucedió en etapas anteriores, donde quizás la participación social demoró más en integrarse. Lo que discutimos esta semana fue sobre todo eso, la planificación para esta administración, tratando de darle un rol más relevante y preponderante en las políticas públicas. La agenda, más allá del periodo completo, lo que priorizamos fueron los temas para tratar este año, que tienen que ver sobre todo con algunos temas que son prioritarios para el Ministerio y creemos que para todo el sector. Básicamente tienen 4 ejes. Uno es abordar el tema de los tiempos de espera, que es una problemática que ya hemos trabajado y que venimos anunciando que tenemos un plan de trabajo para abordar de manera colectiva con todos los actores. Otro tiene que ver con la definición de las metas asistenciales, que es un tema que compete estrictamente a la Junta. El tercer tema en la agenda tiene que ver con el personal de salud y algunos aspectos vinculados a la organización del trabajo o a la gestión de esos recursos humanos que impactan directamente en la asistencia de la población. Y el cuarto eje es un tema que históricamente ha estado rezagado en la agenda, que tiene que ver con la medición de la calidad de atención que brindan los prestadores. La idea es trabajar en comisiones de trabajo y esos serían por lo menos los 4 ejes de trabajo que abordaríamos en el corto plazo. Imagino que en términos generales uno de los primeros aspectos, en base a esto obviamente que decías, tiene que ver con algunos tiempos de espera que se dan, alguna falta de profesionales también que se dan. Sí, el tema de los tiempos de espera es un tema bastante complejo. La idea es trabajarlo de manera multidimensional. Hay algunos temas, la dificultad de acceso de manera oportuna de los usuarios, el problema se genera desde distintas perspectivas. Hay algunos que tienen que ver con la oferta, como tú bien decías, la disponibilidad de profesionales y demás, y otros tienen que ver con la gestión, con la forma en la que las personas usan los servicios, y la idea es trabajar de manera colectiva con todos los actores en estos aspectos. Y hay otros que tienen que ver con la regulación también y la sanción vinculado a los tiempos de espera. ¿Puede haber insumos que surjan de acá para la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud? Sí, la reforma del sistema en sí mismo no en sus bases fundacionales, pero sí hay algunos aspectos vinculados a cómo ese sistema, que ya va a cumplir 20 años, se ha desarrollado, que sí es necesario ajustar y mejorar a la luz del transcurso de estos años. ¿Cómo encontraron la situación en términos generales? La situación, el sistema creo que demostró en estos años que es un sistema sólido, que la reforma permitió darle solidez al sistema, a los prestadores y a los usuarios, tanto en términos de cobertura como en sostenibilidad de los propios prestadores. O sea, veníamos previo a la reforma, habían habido el cierre de un montón de instituciones, y el sistema creo que demostró en el correr de los años de que es un sistema bien sólido en esos aspectos que yo planteaba. De todas formas, sin duda, hay cuestiones a mejorar, es una reforma profunda, entonces nos genera nuevos desafíos de manera constante, porque además los temas de salud también son bastante dinámicos en términos de las necesidades de salud de la población, de los cambios tecnológicos y demás. Gabriela, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, a ustedes. Volvemos a estudios, compañeras. Entonces, como informamos, por primera vez en este periodo de gobierno se reunió la Junta Nacional de Salud y se planteó las bases para los años o el periodo 2025-2029 y se van a reunir periódicamente cada 15 días. Muchas gracias, Diego, y a todo el equipo allí en el Ministerio de Salud. Y ahora cambiamos de asunto porque el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que la semana próxima tomará contacto con el Ministerio de Economía y Finanzas para proponer una solución definitiva al tema de los atrasos en el pago de los servicios A222 a los policías de todo el país que cumplen este servicio.
El jerarca visitó este jueves junto a la Plana Mayor de la Policía Nacional los departamentos de Maldonado y Rocha y allí destacó que se confirma una tendencia a la baja en los principales delitos. Nos hemos encontrado con buenas noticias en general, se registra una tendencia hacia la baja en los delitos, fundamentalmente el delito testigo del interior del país, que es el hurto, seguramente. Bueno, allí estamos notando una tendencia hacia la baja, una tendencia bastante sostenida, pero lo que más nos alegra, en definitiva, es la comunicación que existe entre la Jefatura de Policía local y las fuerzas vivas del departamento, lo cual hace que este ida y vuelta se transforme en atender debidamente a las necesidades de los vecinos de la ciudad de Rocha y del departamento de Rocha en general. El ministro Negro señaló que comprende el reclamo de los sindicatos policiales respecto a los atrasos permanentes en el pago de los servicios 222 de vigilancia. Estamos pensando en dar una solución definitiva. Nosotros somos meros agentes de retención del servicio 222. Estamos tratando de solucionar en forma definitiva el pago para no estar mes a mes detrás de ese pago que nosotros, reitero, solamente somos quienes retenemos el dinero para luego pagarle a la policía. Entendemos la preocupación que tiene el personal, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para solucionarlo de forma definitiva. Quizá la semana que viene ya tengamos una reunión con el ministro de Economía a esos efectos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primera parte del capítulo internacional dedicado a la región. Comenzamos en Brasil, donde esto ya podría formar parte de aquellas famosas telenovelas de la Globo. ¿Y qué es la relación entre el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, y el expresidente Jair Bolsonaro? Porque el magistrado se manifestó en las últimas horas en relación a lo que fue una violación de las medidas cautelares impuestas al expresidente brasileño por su intento de golpe de Estado. Pero dijo que por el momento no le va a aplicar la prisión preventiva que le correspondería, porque entiende que fue una irregularidad aislada, que en realidad Bolsonaro no está impedido de hacer declaraciones, lo que no puede es a través de terceros publicarlas, según dijo el juez de Moraes. No obstante, aclaró que si vuelven a producirse esas irregularidades, ahí sí va a tomar la decisión de otorgarle una prisión preventiva. El juez de Moraes consideró en su decisión como una irregularidad aislada que las redes sociales de uno de los hijos de Bolsonaro fueran utilizadas a favor de su padre bajo vigilancia de la Corte por su intento de golpe de Estado para impedir la asunción de Lula da Silva luego de las elecciones del 2022. El exmandatario es objeto de medidas cautelares desde el viernes por presunta obstrucción del proceso y, entre otras restricciones, le impusieron una tobillera electrónica, le prohibieron el uso de redes sociales y la difusión de sus intervenciones públicas por terceros. El magistrado, a quien Bolsonaro ha llamado dictador, consideró este jueves que un posteo del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, sobre un discurso de su padre el lunes en el Congreso fue un intento de burlar las medidas cautelares, pero por tratarse de una irregularidad aislada y sin noticias de otros incumplimientos hasta el momento, descartó la prisión preventiva, aunque advirtió que la aplicará de forma inmediata si se detecta un nuevo incumplimiento. Con críticas a la justicia, Eduardo Bolsonaro, quien se radicó meses atrás en Estados Unidos, donde lleva una campaña ante el gobierno de Donald Trump para obtener apoyo para su padre, difundió en sus redes imágenes del exmandatario hablando con los periodistas en la sede del Poder Legislativo y exhibiendo por primera vez su tobillera, a la que calificó como una máxima humillación. De Moraes había dado este lunes un plazo de 24 horas a la defensa de Bolsonaro para que explicara la retransmisión de declaraciones del expresidente y negó este jueves que exista cualquier prohibición de concesión de entrevistas o discursos, señalando que la prohibición es contra su difusión en redes bajo lo que denominó un modus operandi para la supuesta obstrucción del proceso penal. Y el Fondo Monetario Internacional anunció que justamente la última revisión del programa argentino está muy avanzada, que hay fundamentos económicos como para considerar que las cosas han mejorado, que Argentina ha accedido nuevamente a los mercados internacionales y que ha mejorado los fundamentos económicos sustancialmente desde el año 2023. Habló de la desinflación que ha logrado el gobierno de Milei, sin embargo, dijo que las reservas argentinas siguen siendo dramáticamente bajas,
bajas y no aventuró cuándo se va a anunciar ese famoso desembolso de 2.000 millones de dólares. El tema de las reservas cayó muy mal en el gobierno argentino y el vocero Manuel Adorni del gobierno argentino desmintió lo que dijo Julie Kozak, que es la vocera del Fondo Monetario Internacional. So, on Argentina, here's what I can share today. En conferencia de prensa, Julie Kozak, vocera del Fondo Monetario Internacional, afirmó que las negociaciones con Argentina por la primera revisión del nuevo programa se encontraban muy avanzadas y que el próximo paso sería alcanzar un Staff Level Agreement con las autoridades, algo que puede pasar en breve, según dijo, y que se va a presentar al directorio para su aprobación y consideración. Consultada por la suba de tasas y el impacto en los precios, Kozak dijo que el programa se sustentó en la continua implementación de políticas macroeconómicas restrictivas que incluyen una sólida ancla fiscal y una política monetaria restrictiva, sosteniendo que la transición a un régimen cambiario más flexible ha sido fluida. La funcionaria afirmó que la desinflación se ha reanudado y Argentina accedió nuevamente a los mercados internacionales de capital antes de lo previsto inicialmente, y sobre el desembolso de 2.000 millones de dólares explicó que una vez alcanzado el acuerdo a nivel de staff, el organismo informará la fecha en que el directorio discutirá el tema. Un informe global del Fondo Monetario difundido esta semana incluyó una evaluación sobre la economía local donde el organismo sostuvo que los fundamentos económicos mejoraron sustancialmente desde finales del 2023, aunque advirtió que las reservas netas internacionales se mantienen críticamente bajas. El vocero presidencial argentino Manuel Adorni desmintió, sin embargo, el informe enviado por el fondo y sostuvo que no hay ningún problema con la acumulación de reservas, por lo que ahora tiene que hablar el organismo, asegurando que en esquema de flotación libre no tiene que haber problemas con la acumulación de reservas, y defendió el plan que lleva adelante el gobierno de Milei para cumplir con las metas impuestas por el organismo. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Les contamos que el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, aseguró a esta edición que la consultoría del BID encargada por el gobierno anterior, que concluye que Casupá es una opción más segura que Arasatí ante escenarios de sequía, fortalece la decisión del gobierno de descartar el proyecto Neptuno. Con las nuevas obras, 2 plantas potabilizadoras y también la represa en Casupá, el Estado se ahorra 100 millones de dólares y Uruguay se blinda ante una nueva sequía, señaló Ortuño. Con esta obra vamos a asegurar el abastecimiento permanente en situaciones de normalidad, pero también, y esto es muy importante, en situaciones de sequía, cosa que no hacía el proyecto de Arasatí. Tenemos los estudios que OCE tiene de la zona porque viene trabajando allí hace más de 150 años, pero además vamos a hacer estudios específicos de impacto ambiental por parte del consorcio y de OCE, que van a llevar adelante esta obra, pero también los controles y las autorizaciones ambientales por parte de nosotros en el Ministerio. Ortuño destacó que la decisión política que tomó el gobierno uruguayo tuvo mayor seguridad tras los resultados de una consultoría del BID que concluyó que la represa de Casupá es una opción más segura que Arasatí ante escenarios de sequía. Este estudio se contrata por parte del gobierno anterior después de la crisis hídrica, porque su objeto es asesorar para la elaboración de un protocolo de sequía. Recibimos los resultados de esta consultoría del BID que reafirma esa conclusión técnica y por lo tanto blinda con fundamentos la decisión política que toma el gobierno de avanzar en esta dirección e interrumpir un proyecto como el Neptuno, que nos permitía o nos planteaba tomar agua en Arasatí, donde existen problemas técnicos fundados, fundamentalmente la salinidad, pero además teníamos problemas económicos muy grandes. El ministro fue consultado por las tierras que habían comenzado a expropiarse por el proyecto Arasatí en San José. Justamente por la resistencia de los propietarios de los terrenos que presentaron recursos y oposiciones a las expropiaciones, no se concretaron, podemos revertir esa situación y en la nueva configuración de obras no tendremos esa dificultad porque las obras se van a hacer en territorios de OCE. Cambiamos de asunto. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, participó del encuentro Afrodescendencia y Empleo en el marco del mes de la Afrodescendencia.
Allí hizo referencia a la discriminación en Uruguay, el incumplimiento del Estado de leyes que buscan mayor igualdad y a la necesidad de trabajar en mejorar este aspecto. Tener que dar un gran combate contra la hipocresía que muchas veces se forja en nuestra sociedad. Fueron mucho más dedicados los que se antecedieron a la palabra en la jornada de hoy. Nosotros lo vamos a decir con toda la letra. Es cierto, uno sale a cualquier lugar y dice, no, acá no hay discriminación racial, no, acá no hay racismo, acá no hay lucha. Oportunidades tampoco que te den. No hay ninguna de las dos cosas, no hay. Entonces lo que tenemos que nosotros construir una sociedad más justa, más solidaria, no es que tenga un signo solamente para un lado, es para todos los lados. La no discriminación es no discriminación con ninguna persona, con ningún habitante de nuestro país, es darle la oportunidad al conjunto. Y esa discriminación que no se termine volviendo una cosa tan hipócrita que nosotros naturalicemos, que parece que tenemos algunos sentidos vergonzantes y la vergüenza debe ser propia nuestra, de no poder resolver las demandas que nos hace el resto de la sociedad. Nuestro primer compromiso en la jornada de hoy es venir a rendir cuentas acá anualmente cuánto hemos logrado avanzar y si no avanzamos, en dónde estamos trancados y si no decirle a ustedes, miren, tenemos esta dificultad, ¿cómo la resolvemos? Pero de las cosas hay que rendir cuenta. Los discursos nos salen bastante fácil, nos salen bastante rápido. El problema es después que con los discursos no se resuelve, no se come, no se pagan las cuentas y hay que efectivamente generar las condiciones para eso. Castillo dijo que en el Ministerio se trabaja en cómo mejorar la aplicación de la Ley 19.122, que prevé acciones para favorecer la participación de personas afrodescendientes en el ámbito educativo y laboral, y en el decreto que reglamenta esta ley. Y la empresa UTE trabaja desde este miércoles en la rehabilitación de la energía eléctrica del barrio 19 de abril del municipio F, donde decenas de familias llevaban varios días sin suministro debido a una rotura en una subestación. La presidenta del ente, Andrea Cabrera, visitó este jueves al barrio para conversar con vecinos y vecinas, a quienes explicó los trabajos que se están realizando, que incluyen varias fases y que son acompañados por el equipo de inclusión social del organismo. No solo los técnicos de UTE, hay un equipo de inclusión social de UTE y la alcaldesa del municipio F, marcando la importancia de lo que es el trabajo interinstitucional. El acceso a la energía es un derecho que tienen todas las personas, así que por eso estamos trabajando desde anoche y vamos a seguir trabajando todo el día. Es una solución transitoria, vamos a seguir acompañando a los vecinos, vamos a seguir escuchando sus inquietudes y vamos a incluir este barrio dentro de los futuros barrios a regularizar. Tenemos muchos barrios en esa situación, esto requiere tiempo, pero va a ser la solución a mediano y largo plazo. ¿Qué les va a permitir esto a los vecinos? Bueno, que cada uno tenga su propio contador y de esa manera accedan a la energía eléctrica de manera segura. Se les va a adecuar también sus instalaciones interiores para evitar cualquier tipo de peligro. Así que bueno, en eso estamos. Reitero que era importante que UTE estuviera presente en el día de hoy. Las oficinas comerciales están a disposición de cada uno para los reclamos que tengan que hacer llegar, también a través del 1930. Desde allí se van a recibir sus inquietudes y se va a derivar al equipo de inclusión social, que son los equipos que tienen expertise en esta materia. Como lo adelantábamos, 6 estudiantes del Liceo 4 de Maldonado van a estar representando a nuestro país en una competencia internacional organizada por la NASA en Estados Unidos, en la que van a proponer diseñar un escudo para bloquear parte de la radiación solar con el objetivo de combatir el cambio climático. Por este motivo, la ANEP hizo un reconocimiento a esta delegación que contó sobre sus expectativas en la competición. Nosotros somos un grupo del Liceo 4 que cada año hacemos reclutamientos en el liceo mismo. La única condición es que seamos estudiantes o ex estudiantes del Liceo 4. En que nada, nos reunimos, usualmente trabajamos en verano y bueno, en esta oportunidad en otra competencia aparte, en un día especial, en un día único, diseñando un establecimiento especial. Que es básicamente la resolución de una especie de contrato que le llamamos RFP, donde nos dicen qué tenemos que diseñar. Y ahora nos estamos preparando con nerviosismo, con ansiedad y bueno, con emoción y ilusión de ir y bueno, tratar de hacer lo más posible la competencia. Yo no he ido ahí antes, o sea, no he ido ahí con esta competencia y en este tipo de contexto.
y así no tengo mucha idea de cómo va a ser, pero por lo que me han contado mis compañeros es algo muy lindo, muy bonito, una experiencia que convivís con gente de todos lados, entonces siempre aprendes algo nuevo y es divertido al final del día. Sí, allá cuando lleguemos van a formarse 4 equipos con toda gente de diferentes partes del mundo, que cada equipo son 60 personas y esos equipos van a competir entre sí, completando en 4 días un RFP, que es una propuesta sobre lo que tenés que conseguir con tu proyecto. Y el presidente del organismo, del CODICEN de la ANEP, Pablo Caggiani, celebró el logro de los estudiantes y las estudiantes del Centro Educativo de Maldonado. Sí, agregó que habla muy bien de las comunidades educativas. Contentos, esto es lo que sucede con muchas actividades que se hacen en la educación pública. Constantemente hay grupos de gurises que por participar en proyectos, tener iniciativas asociadas a cuestiones que capaz que para cualquiera de nosotros son muy complejas, participan o de encuentros o de olimpiadas o de concursos, y esto implica, bueno, planificar el viaje, conseguir los apoyos, ir a desarrollar la tarea, aprender. Por lo tanto, realmente contentos, y más en este caso un liceo de Maldonado que viene repitiendo, ¿no? Viene repitiendo participación y creo que esto habla muy bien también de esas comunidades educativas y de los docentes que están acompañando. Quizás este es el camino también para la ANEP. Este es el camino, y mostrar que es posible y hacerlo posible es parte de lo que nos ha encomendado el presidente de la República. Y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, explicó que el gobierno está atento a los pasos a seguir por parte de la Unión Europea para avanzar en el acuerdo con el Mercosur. Según explicó, en los últimos días se elaborará el documento final para el acuerdo que deben firmar los ministros europeos y el Consejo de Europa. El titular de Relaciones Exteriores destacó que Pedro Sánchez fue el segundo jefe de Estado en venir a Uruguay a pronunciarse a favor del acuerdo entre los dos bloques, luego de que lo hiciera el primer mandatario alemán el 1 de marzo durante la asunción de Orsi. Eso nos confirma la idea de que vamos a llegar a la firma en tiempo y forma durante la presidencia de Brasil del Mercosur. De cualquier manera, yo destaco también los acuerdos bilaterales, los acuerdos sobre el tema de justicia, el acuerdo sobre el tema de la cooperación, el acuerdo sobre el tema de género. Lubetkin también destacó el posible acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, integrada por Islandia, Luxemburgo, Noruega y Suiza. Si juntamos los 8 países, Mercosur, y esos 4 países de EFTA, significan Producto Bruto Interno de 3 trillones, más de 3 trillones de dólares, para que se entienda cuáles son las contrapartes con las cuales estamos negociando. Y eso se va a firmar antes, y eso va a terminar de dar un empuje a quien todavía no está convencido en la Unión Europea, porque acá en el Mercosur estamos todos convencidos de que tenemos que firmarlo, y firmarlo rápido. En estos días tiene que salir de la Unión Europea el documento final, traducido en los 24 idiomas y con el aval jurídico al Consejo de Europa, o sea, a los primeros ministros, y al Europarlamento. Son los dos que tienen que votar en los próximos meses para aprobar el acuerdo. Esperemos que así sea. Es por el bien nuestro y por el bien de los europeos. Seguimos con el Ministerio de Relaciones Exteriores porque emitió un comunicado en el que llama urgentemente a Israel a permitir el acceso de ayuda humanitaria a través de las Naciones Unidas con el fin de resolver la hambruna que se está extendiendo en Gaza. El pronunciamiento se da en el marco de una profundización de la crisis humanitaria y aumento de las violaciones a los derechos humanos, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, área sobre la cual el Parlamento israelí aprobó ayer una moción pidiendo su anexión a Israel. En la misiva, el gobierno uruguayo rechaza toda acción que promueva cambios territoriales o demográficos en los territorios palestinos ocupados y reafirma su apoyo a la solución biestatal con 2 estados que convivan en paz según las fronteras de 1967. En el comunicado advierte que esa es la única alternativa que respeta el principio de libre determinación de los pueblos y su derecho inalienable a vivir en paz.
Contamos que los principales problemas en el norte del país pasan por el desempleo, la seguridad y la corrupción, según una encuesta de la consultora Ágora. La empresa está realizando un sondeo en distintos departamentos en el inicio de los gobiernos departamentales y en este caso relevó la opinión de la población de Artigas, Rivera y Tacuarembó. La encuesta se realizó a partir de una muestra a 821 personas mayores de 18 años, entre el 8 y el 19 de julio de 2025, a través de entrevistas telefónicas. En Artigas, el Partido Nacional ganó las 3 últimas elecciones y parte de las autoridades del anterior gobierno fueron condenadas por la justicia. El principal problema para los artiguenses es el desempleo, superando el 30% de las menciones. En segundo lugar aparece la corrupción política con el 18% y la tercera preocupación está vinculada al consumo de drogas con un 8% de las menciones. Luego, con un 7% de los problemas económicos en general, el arreglo de las calles, que registra un 6,5%, y la inseguridad, un 5%, entre las preocupaciones señaladas. Luego se preguntó si podrá solucionar el nuevo intendente y su gobierno los problemas planteados por la ciudadanía. El 48% considera que Emiliano Soravilla podrá solucionar los problemas, el 31% entiende que no podrá lograrlo y un 21% no sabe o no contesta. El único departamento que mantiene el Partido Colorado es Rivera y se ha convertido en un partido casi hegemónico en lo local. Sus habitantes dicen que los principales problemas del departamento son fundamentalmente 3. Los económicos, señalados por el 37% de la ciudadanía, el desempleo, mencionado por el 30% de las personas consultadas, y la inseguridad, que es nombrada por el 18%. En este caso, un 61,5% de la población considera que Richard Sander podrá solucionar los problemas del departamento, 32% entiende que no lo logrará y un 6,5% no sabe o no contesta. En el caso de Tacuarembó, el Partido Nacional obtuvo el 64% de los votos y Wilson Esquerra fue reelecto intendente con una gran competencia interna en su fuerza política. En este caso, el desempleo aparece como uno de los problemas principales, con más de 24% de las menciones. En segundo lugar, el 14% nombra los problemas vinculados al consumo de drogas. También el 14% señala la inseguridad como preocupación y con 9% surgen 2 temas, la corrupción política y la economía en general. El 51,5% de la población de Tacuarembó considera que Esquerra podrá solucionar los problemas, el 25% considera que no y el 23,5% no sabe o no contesta. Bien, retomamos el capítulo internacional. Brevemente les comentamos que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, decidió en esta jornada, o mejor dicho, anunció que en el mes de septiembre va a reconocer al Estado palestino o a Palestina como un Estado. Esto se suma también a la intención de otros países de hacer cumplir justamente lo que se había determinado en 1967 y es el tema de las fronteras entre Palestina e Israel y el reconocimiento de Palestina como un Estado. No vamos a profundizar hoy sobre la situación de la guerra, simplemente que las negociaciones están muy estancadas entre Hamás e Israel. Israel dice que no va a reconocer una rendición sin condiciones ante Hamás y que por otra parte, bueno, la situación sigue siendo caótica desde el punto de vista humanitario, el hambre sigue, las muertes siguen en los puntos de distribución de ayuda. Por ahora dejamos este tema acá y nos vamos a Bolivia, donde la situación política no solamente sigue siendo bastante compleja para el gobernante partido Movimiento al Socialismo, que lidera el presidente Luis Arce Catacora, quien ha fracasado en esta jornada, en esa convocatoria a los partidos de izquierda, incluido el movimiento de Evo Morales, expresidente llamado Evo Pueblo, para conformar un bloque común y hacer frente a la derecha que viene adelante en las encuestas de cara a las elecciones del 17 de agosto. Y los partidos de izquierda en Bolivia, incluyendo a los voceros del expresidente Evo Morales, no asistieron este jueves a la convocatoria del oficialista Movimiento al Socialismo, que llamó a formar una gran unidad para participar en las elecciones generales del 17 de agosto para vencer a los candidatos opositores. Ellos no se han presentado, nos toca continuar y convocar hacia la unidad. Tenemos tiempo de ver y analizar de qué forma. Buscamos la unidad, por eso vamos a seguir esperando, afirmó el presidente del MAS, Grover García. El oficialismo que impulsa la candidatura del exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, llamó a una reunión al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que postula a la presidencia por la Alianza Popular, a la alcaldesa del Alto, Eva Copa, que va como candidata por el Movimiento de Renovación Nacional Morena, y a los representantes del bloque de Morales, Evo Pueblo, que aún no tiene personería jurídica. García manifestó que el MAS continuará en busca de la gran unidad de los partidos de izquierda y aclaró que seguramente alrededor de esa unidad habrá sacrificios, como que algún candidato se haga al costado.
Y los candidatos opositores de derecha, el empresario Samuel Doria Medina de la Alianza Unidad y el expresidente Jorge Tuto Quiroga de la Alianza Libre, encabezan las encuestas de intención de voto, y el presidente Luis Arce Catacora convocó a nombre del gobierno a todos los partidos de izquierda para conformar un único bloque popular que enfrente a la derecha. Y como si el mundo no tuviera guerras, hoy se sumó otra que por ahora va simplemente en enfrentamientos, pero que ha dejado 12 muertos. Hablamos de la crisis militar desatada entre Tailandia y Camboya en el sudeste asiático por temas fronterizos vinculados también a asuntos religiosos y a fronteras no delineadas de la forma correcta. Luego, recordemos, porque esto siempre tiene un pasado, que los franceses se retiraron de la Indochina y ha quedado un problema de fronteras muy grande que no solo incluye a Tailandia y a Camboya, sino a otros países como Laos o Vietnam, por citar casos de fronteras que todavía no están resueltas. Esta historia tiene que ver también con una crisis política de proporciones que atraviesa el gobierno de Tailandia, un nuevo mando dentro del gobierno de Camboya que reclaman una frontera común y también la utilización de templos religiosos que están en esa frontera larga y porosa que existe entre los dos países. Al menos 11 civiles y un soldado murieron en Tailandia este jueves cuando sus fuerzas militares y las de Camboya intercambiaron fuego cerca de un templo fronterizo en disputa y pocas horas después de que el gobierno camboyano expulsara al embajador tailandés y retirara el suyo propio. El enfrentamiento se produce tras un aumento de las tensiones y una ruptura diplomática entre los dos países vecinos que se acusan mutuamente de haber iniciado los disparos y mantienen enfrentamientos en al menos 6 puntos de la frontera común. El ejército tailandés indicó que ha lanzado ataques aéreos contra objetivos terrestres en Camboya, que por su parte respondió con fuego de artillería y cohetes hacia zonas residenciales en territorio tailandés. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia emitió un comunicado afirmando que el país está preparado para intensificar sus medidas de autodefensa si Camboya persiste en sus ataques armados y violaciones a la soberanía tailandesa, de acuerdo con el derecho y los principios internacionales. El primer ministro camboyano Hun Manet dijo que Tailandia atacó posiciones del ejército camboyano en varios templos religiosos que luego se extendieron a otras zonas y afirmó que Camboya siempre ha mantenido una postura de resolución pacífica de los problemas, pero que en este caso no queda otra opción más que responder con fuerza armada frente a una agresión armada, según afirmó. Bien, volvemos a nuestro país. Les contamos que la proveeduría de los centros de salud de la red de atención primaria del área metropolitana de ACE reportó al 9 de abril de este año el desabastecimiento en 92 medicamentos de los 500 que forman parte de su vademecum, de su listado de fármacos. En este contexto, la proveeduría de la RAP metropolitana, que abastece a 30 policlínicas y atiende a unos 470.000 usuarios, informó en las últimas horas que al comienzo del mes de julio se aseguró el stock de todas las líneas faltantes. Nuestro problema hasta ahora era que ante la demanda insatisfecha no teníamos un costo real del consumo de medicamentos. Esperamos que durante los meses de mayo y junio, julio, esa disminución haya sido significativa, con lo cual nos va a dar un consumo real de medicamentos en cada unidad ejecutora. Eso se logró adelantando créditos, como decía, y también mejorando algunos procesos de gestión interna dentro de cada unidad ejecutora. 92 medicamentos faltaban en la RAP metropolitana. Al día de hoy creemos que estamos cerca de 0. Puede estar faltando algún medicamento que esté faltando en plaza, pero no por un problema presupuestal ni por un problema de gestión de la RAP. Y la idea es centralizar la compra de medicamentos. Actualmente tenemos una gestión bastante ineficiente donde cada unidad ejecutora sale a comprar. Muchas veces en algunos medicamentos con diferentes precios, las realidades son diferentes en el interior que en Montevideo. Eso lo que genera es una inequidad al momento del acceso al medicamento. Estamos definiendo un nuevo proceso de compra centralizado, donde los precios sean únicos para todas las unidades ejecutoras, y eso nos va a garantizar el acceso, nos va a garantizar la equidad y nos va a garantizar que las personas puedan ir a su policlínica a retirar el medicamento en tiempo y forma. Continuamos en temas sanitarios porque el Ministerio de Salud Pública continúa con su campaña de vacunación para infecciones respiratorias. En este marco, la directora de inmunizaciones, Catalina Pires, advirtió que solo el 30% de los adultos mayores se ha vacunado contra la gripe y exhortó a las poblaciones de riesgo a darse esta vacuna.
De los adultos, entonces, que les decía, influenza, COVID y la embarazada del BRS, las coberturas son, las de las personas embarazadas son buenas, al criterio nuestro no todo lo buena que deberían de ser para un país que tiene tanto acceso a la vacunación, pero con ese 70% de personas embarazadas que se han vacunado, seguramente a fin de año va a haber una buena evaluación de que los niños pequeñitos no se enfermaron. Para la vacuna de la influenza, las dosis que están disponibles son 600.000. Se aplicaron hasta la semana pasada 500.095. Sabemos el número porque nos da como mucha pena que justo las personas mayores de 65 años, uno las mira todas estas semanas y están en el 30%, solo el 30% se vacunó. ¿Y por qué le decimos a los mayores de 35 que vengan? Porque seguro que todas esas personas tenemos factores de riesgo para vacunarnos. 30% los mayores de 65, 30% las mujeres embarazadas. Y para los niños de 6 meses a 5 años, esos niños vamos solo en el 14% y se enferman y lo pasan mal. Y en cuanto a la vacuna contra el meningococo que se añadió este martes al esquema de vacunación para lactantes de hasta 1 año y niños de 11, la directora de inmunizaciones, a quien recién veíamos, indicó que todavía no hay datos cerrados, pero sostuvo que la información preliminar muestra que se está avanzando en buena forma. Sí, bueno, de alguna manera seguimos en tema porque la terminal de Tres Cruces fue sede este jueves de uno de los vacunatorios ambulantes del Ministerio de Salud Pública. Allí se recibió a cientos de personas que se presentaron para inocularse sobre o contra diversas afecciones. Vine a darme la antigripal, aproveché que estoy cerquita de casa y que era gratuito y vine a darme esa vacuna. ¿Por qué te parece importante vacunarte en invierno? Y en mí más que nada porque soy personal de salud y estoy expuesta a muchos pacientes con gripe y distintos tipos de virus, entonces cuanto más inmunizada esté, mejor. Para completar el esquema de vacunación del HPV. Me parece importante, sí, estar vacunado, sí. ¿Te has dado otra vacuna del esquema? Sí, me di la primera y vine a completar acá la segunda. Hay una buena oportunidad para poder acceder a ciertas vacunas, que a veces son requisitos también para la residencia para los que somos migrantes. ¿Qué vacuna viniste a darte? Bueno, por ahora la antigripal, porque lógicamente la otra no la necesito. ¿Es parte de los requisitos que luego presentas a dónde? ¿Cómo es ese trámite? Bueno, es para la residencia, para estar aquí en Uruguay. Yo soy de Ecuador, entonces me pareció la buena oportunidad de venir para acá. Les contamos que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, mantuvo la primera reunión con el nuevo Congreso de Intendentes para hablar sobre las transferencias a los gobiernos departamentales a través del presupuesto quinquenal. Arim aseguró que trabajan para atender las asimetrías en el territorio nacional y que al finalizar esta administración, la transferencia de recursos a los gobiernos departamentales será la más alta de la historia. Es un diálogo que va con el Congreso de Intendentes, que va con la necesidad de atender asimetrías en todo el territorio nacional y simultáneamente también tiene que ver y tiene que dialogar con las políticas presupuestales del Gobierno Nacional. ¿Cuáles serán las prioridades? Bueno, por supuesto que las prioridades de los gobiernos departamentales naturalmente tienen que ver con contar con más recursos para el desarrollo de sus actividades provenientes del Gobierno Nacional, más allá de lo que ellos recaudan a partir de lo que son contribuciones inmobiliarias o patentes de rodado, principales impuestos que manejan las sentencias municipales. Pero además de eso estamos trabajando también en términos cualitativos, ¿no? Cómo mejorar la coordinación de las políticas nacionales con departamentales, cómo mejorar la calidad del gasto a nivel departamental, ¿sí? Cómo podemos ayudar del Gobierno Nacional a que eso suceda sin invadir ninguna de las autonomías propias de los gobiernos departamentales. Y yo diría, en correr las próximas horas todavía no hemos fijado definitivamente, pero digo, probablemente esta semana tengamos un segundo encuentro para negociar, para plantear alternativas, en un contexto general donde el Poder Ejecutivo tiene la obligación de mirar el presupuesto globalmente, ¿sí? Que todavía no está cerrado a nivel del Poder Ejecutivo. Entonces, yo diría, esta es una pieza importante en esa discusión, lista a estar cerrado, hay un intercambio que, con las diferencias que corresponden y asumiendo cada uno el lugar de donde habla, es un intercambio adecuado entre el Gobierno Nacional y departamental.
Otro asunto, los planos de las patrullas oceánicas compradas por el Ministerio de Defensa a 82 millones de euros al astillero español Cardama no fueron aprobados y aún así la empresa comenzó a construirlas. Los observadores técnicos que el Ministerio envió a España presentaron un informe a la ministra Sandra Lasso, quien expresó que hay alertas que la dejan nerviosa. El informe fue presentado al Ministerio de Defensa por los 2 capitanes de navío que viajaron a Vigo para analizar cómo se está desarrollando el proceso de construcción de las 2 patrullas oceánicas que fue definido por el anterior ministro de Defensa, Javier García, en diciembre de 2023. El contrato implicaba que este año uno de los buques debía estar pronto. El tema nunca estuvo exento de polémica, ya que el Frente Amplio siempre entendió que no era la mejor compra. Uruguay ya pagó 28 millones de dólares de los casi 100 que costarán ambas embarcaciones. Por este tema, la ministra Sandra Lasso encomendó recabar toda la información posible y se solicitó una investigación administrativa. Se sancionó al ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, a 2 contraalmirantes y a un capitán de navío con arresto a rigor por faltar a la verdad. Parte del informe de la Armada, que fue publicado por M24, realizado por los capitanes de navío Ismael González y Héctor Cardoso, quienes estuvieron en Vigo entre el 28 de mayo y el 6 de junio, a pedido de la ministra Lasso, detalla una serie de irregularidades. Por ejemplo, el astillero no estaba inscripto en el Ministerio de Transporte de España y no contaba con los permisos de construcción necesarios para hacer las patrullas. La conclusión es que no se pueden construir las patrullas en el plazo establecido. En diálogo con el observador, la ministra Lasso aseguró que no se tomará ninguna resolución hasta que no esté concluida la investigación administrativa, pero reconoció que el proceso fue desprolijo y que hay alertas que nos dejan un poco nerviosos. Además, agregó que no quiere ser la que tire el contrato abajo y quiere obtener lo mejor y el más alto aprovechamiento para Uruguay. No quiero ser yo la que meta al Estado en un juicio millonario. La Unidad Agroalimentaria Metropolitana dio a conocer una nueva lista inteligente de frutas y hortalizas que se encuentran con buen precio y alto nivel de oferta y que estará vigente hasta el 4 de agosto. Y tomen nota porque el producto destacado de esta quincena es el boniato. Exactamente, sí, se mantiene lo que son las hortalizas secas con muy buena oferta y bueno, ya el boniato hace unas cuantas quincenas que ya lo tenemos en esta lista. En esta oportunidad lo tenemos como destacado porque bueno, es un producto que se mantiene con muy buena oferta, buena calidad, tanto el tipo criollo como el tipo zanahoria y también las temperaturas están ayudando a que se demande un poquito más, así que capaz que bueno, dentro de un par de semanas capaz que cambie un poco el precio, así que es el momento ahora también de consumirlo con muy buenos precios. Integra la lista además maní, nabo, espinaca, cabutiá, repollo, naranja, mandarina y pomelo. En tanto, la operativa transcurre como es habitual en esta época con cierta lentitud, acentuándose la preferencia de los consumidores por algunos rubros. Ahora sí, mejora un poquito más lo que es el levante de mercadería y bueno, está todo puesto también inclusive para el inicio de agosto. La semana que viene seguramente se espera una merma en lo que es el tema de levante de mercadería, porque ya estamos también en los últimos días y bien finales del mes de julio, un mes que es bastante más largo, también tenemos un día más. Y bueno, después seguramente para lo que es la semana ahí de 4 o 5, esa semana de agosto, seguramente se incremente ahí la demanda y bueno, haya un poquito más de compradores en la vuelta. Y a partir de la hora 21, la selección uruguaya femenina se enfrentará a Chile en un encuentro trascendente para lograr el pasaje a la semifinal de la Copa América 2025. Este partido se puede ver a través de la señal 6.1 de TV Ciudad. Con este encuentro se cierra el grupo A de la competición que se desarrolla en Quito, Ecuador. Argentina es la única selección ya clasificada y resta que se defina el segundo equipo que pase de fase. Al momento, según la tabla, las que ocupan el segundo lugar son las chilenas, que tienen 6 puntos producto de sus 2 victorias ante Perú y frente a Ecuador, selección local que con 4 unidades puede disputarle la clasificación a las celestes. Esta noche Uruguay tiene que ganar y esperar el resultado de Ecuador. En caso de no clasificar a la semifinal, la selección que dirige Ariel Longo jugará un encuentro por el 5º puesto que otorgará un cupo a la clasificación a los Juegos Panamericanos. El partido se juega desde las 21 horas en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, sede del Aucas, quiteño, y como todos los partidos de la celeste femenina, se verá por la señal abierta 6.1 de TV Ciudad. La Intendencia de Montevideo mantuvo el mismo logo que la anterior administración, pero modificó su color al azul en los entornos digitales con criterio de mayor accesibilidad visual.
Según se explicó a MBD Noticias, esta es una de las razones más significativas para este cambio que busca ser un paso importante hacia una identidad más inclusiva. Sabemos que hay prioridades, por eso el cambio de color será progresivo, sin implicar costo extra para la administración. En una primera etapa, se aplicará en los entornos digitales, utilizando herramientas de diseño ya disponibles dentro de la propia estructura de la comuna, informó a MBD Noticias la directora de Información y Comunicación de la Intendencia de Montevideo, Natalia Cerenza. En los soportes físicos, la transición será gradual. El diseño base del logo no se modifica, lo que permite una convivencia ordenada entre ambas versiones. A medida que se requiera reponer materiales, se irá incorporando el nuevo color, siempre con criterios de eficiencia y racionalidad presupuestaria, agregó. El uso adecuado del color y el contraste es esencial para garantizar una lectura clara, especialmente para personas con discapacidades visuales. En ese sentido, se da un paso importante hacia una identidad más inclusiva y accesible para todas y todos, comunicaron desde la Intendencia a MBD Noticias. Se eligió el azul, que ya formaba parte de la paleta que usaba la Intendencia, y lo colocaron como color institucional principal para proyectar una imagen de innovación, dinamismo, claridad y renovación, añadieron. El cambio de color en el logo responde a una acción comunicacional necesaria y pensada estratégicamente para acompañar y reforzar el inicio de una nueva etapa de gestión. Este cambio se fundamenta en acompañar la propuesta del nuevo Montevideo desde lo visual, creando una coherencia entre nuestro mensaje y nuestra identidad, comunicó a Cerenza. Bueno, bien, nos estamos yendo, como es habitual. Repasamos ahora los datos del tiempo para las próximas 2 jornadas en el área metropolitana. Sí, les contamos que mañana viernes por la mañana habrá aumento de nubosidad, probables precipitaciones aisladas y por la tarde-noche se prevé que el cielo esté cubierto a nuboso y también probables presencia de lluvias. En lo que refiere a las temperaturas extremas, la máxima será de 15 grados y la mínima está prevista para 7 grados. Y el sábado, bueno, un fin de semana como para quedarse adentro, me parece que va a ser nuboso y cubierto, baja probabilidad de precipitaciones en la mañana, en la tarde estará cubierto, la temperatura mínima será de 10 grados y la máxima de 12. Muy bien, a quedarse entonces al refugio si se puede, abrigarse si se sale a la calle. Y ahora es momento de despedirnos. Exacto. Pero ustedes quédense con TV Ciudad porque sigue el lado B y después en síntesis. Y mañana el reencuentro con MBD Noticias será a las 8, a las 13 y a las 18:30. Los esperamos. Hasta mañana.